Transmitiendo desde 17 Sur 2731, Puebla, México. 4 Digital Radio. Transmitiendo desde 17 Sur 2731, Puebla, México. 4 Digital Radio. Electrizando tus sentidos. Hola, muy buenas tardes, transmitiendo desde Puebla, desde los estudios de 4 Digital Radio, desde Puebla, México, para el mundo de la web, su programa Revolución, revolucionando la conciencia para vivir mejor. Los saluda su amigo Roger Castellanos y me da mucho gusto que podamos compartir los próximos 60 minutos con la única intención de sembrar en ti la semilla de la revolución de la conciencia a través de las enseñanzas de la Kabbalah. El día de hoy, aquí en la latitud de México, hemos entrado a la primavera y ya se empieza a sentir el rico calorcito que se respira a partir de este día. La primavera indica el inicio del ciclo solar y es una oportunidad maravillosa para seguir sembrando lo que se llama nuestro año solar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me han solicitado, que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿de acuerdo? La idea de este programa es que podamos establecer lazos de vinculación contigo, así que te invito a que nos escribas tus comentarios o preguntas y con ello fortalecer nuestra comunicación. Solo te pido un favor: a través de los 3 años de estudio y práctica de la Kabbalah, la vida me da esta oportunidad de compartir lo que mis maestros y los libros sagrados me han transmitido a lo largo de los años. Así que pido tu comprensión por si cometo algún error o equivocación, la cual solo es atribuible a mi persona y de ninguna manera a mis maestros o libros sagrados. Como lo comentamos, el día de hoy vamos a hablar sobre encontrarle sentido a la vida, sobre qué es la Kabbalah, para qué nos sirve la Kabbalah precisamente. Yo tenía algunas preguntas. ¿Tú te subirías a un avión sabiendo que es el primer día y el primer vuelo de ese piloto? Seguramente no, ¿verdad? ¿Te dejarías operar por un estudiante de medicina que te dicen que es su primer semestre? Seguramente tampoco lo harías, ¿verdad? ¿Sabes tú que aproximadamente el 40%, el 47% para ser más precisos, de los matrimonios que se den el día de hoy van a acabar en divorcio? ¿Sabes tú que más del 80% de los negocios que inician operaciones van a cerrar en menos de 2 años? Es fuerte este dato, pero la pregunta es, nadie se casa para divorciarse, ¿o sí? Pero imagínate que tú ya estás dentro de esa estadística. Si tú te casas hoy, tienes el 47% de probabilidades de divorciarte, y se dice que el resto, por lo menos la mitad, la está pensando. Así que, ¿cuál es el punto? Realmente es que no tenemos un propósito claro de para qué vivimos o por qué vivimos. Realmente nos han enseñado desde la primaria que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Tú crees que realmente ese sea el propósito de vivir del ser humano? ¿Vivir así simplemente? ¿Nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿O dedicarme a trabajar como loco toda la vida y llegar a mi casa todo el tiempo cansado y tener hijos y criarlos y mantenerlos mientras son independientes? ¿Será que ese es el propósito de nuestra vida? ¿Realmente? Realmente la Kabbalah lo que nos va a enseñar precisamente es esto: los qués, los porqués, los para qués. De hecho, la Kabbalah te dice que si no te dice un qué, un por qué y un para qué, entonces no te sirve esa información. Bien, el punto es que pues nadie se ha preparado, nadie nos prepara para vivir la vida, nadie nos prepara para casarnos, nadie nos prepara para enfrentar las relaciones que permanentemente tenemos que estar trabajando. Nadie nos prepara, no hay una escuela de la vida que nos diga cómo enfrentar, para qué, cuál es el propósito de estar vivos, de estar viviendo, ¿de acuerdo? Entonces la Kabbalah nos va a dar eso, los porqués, los para qué. ¿Te has preguntado alguna vez
¿por qué y para qué existe el ser humano? ¿Para qué y para qué vivimos? ¿Para qué nos casamos? ¿A quién se le ocurrió la bendita idea de casarnos? Te lo has puesto a preguntar, o sea, porque parecía ser que todos vamos ahí todos vamos como consecuencias, sin pensarlo, te dicen que te tienes que casar. ¿Pero alguna vez te has preguntado el por qué y el para qué tenemos que hacer eso? ¿Alguna vez te han dicho por qué tienes que trabajar? No para qué, los para qué sobran. Pero ¿a quién se le ocurrió la bendita idea del trabajo, por ejemplo? ¿Tú sabes cuál es el fondo de todo esto? No, vivimos este mundo como autómatas. Vivimos en el automático, ¿verdad? Vivimos en la inercia de la vida, vivimos en los que repitiendo y repitiendo la misma historia de nuestros ancestros, de nuestros padres, pero realmente el ser humano llega un momento en su vida que de pronto no sabe ni por qué ni para qué vivió. Y por eso es que de pronto nos encontramos en caos, en conflictos en nuestra vida, porque de pronto nos encontramos como frente a la pared en un callejón sin salida y dices, bueno, ¿de qué ha servido todo esto? ¿Para qué he hecho todo esto? ¿Realmente has encontrado la satisfacción verdadera en tu vida? Bueno, estas son respuestas que nos da la Kabbalah. Cuando empezamos a tener respuestas a todas estas preguntas, a todos estos cuestionamientos, es cuando nuestra vida empieza a tener un sentido real. Y empezamos a tener sentido de vida. Sentido de vida porque podemos saber hacia dónde ir y tener certidumbre de vida. La Kabbalah es la escuela de la vida. Es la escuela de vida, es donde todos deberíamos de aprender. ¿Y por qué no aprendemos? Porque de pronto creemos que ya lo sabemos todo. O bien tomamos únicamente los ejemplos o intentamos ver lo que nuestros padres han vivido, pero realmente alguien te ha dicho ¿para qué se creó el ser humano? Son respuestas que quizás, a lo mejor son preguntas más bien que nunca te habías ocurrido preguntarte. ¿Para qué existe el ser humano? ¿Y por qué existe? ¿Cuál es nuestra función real de vivir? ¿Será que todo ese milagro de la naturaleza, imagínate, tú te imaginas el milagro que es tener un bebé, crear una vida? Todo ese milagro, todo lo que se tiene que dar para que nazca una nueva vida, ¿tú crees que eso sea únicamente para que vengamos a nacer, crecer, reproducir y morirnos? O sea, tanta tecnología divina, o como le queramos llamar, ¿para eso? ¿Será que para eso? ¿Será que no hay un propósito más profundo? Bien, pues la Kabbalah son las respuestas que nos va a ir dando, es entender el sentido de la vida, el propósito de la vida, y con eso pues poder entonces dejar de andar divagando en la vida y encontrarle otro sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos a diario, ¿verdad? Al trabajo, al matrimonio, a los retos que enfrentamos diariamente. ¿De acuerdo? O sea, todo eso es lo que la Kabbalah nos va a ir enseñando. Nos va a dar un propósito en la vida. Nos las pasamos toda la vida queriéndole decir a los hijos, por ejemplo, qué es lo que más les conviene para su felicidad. Yo cuando le pregunto a un papá qué es lo que quiere para sus hijos, siempre dicen, pues yo quiero que sea feliz. Y por eso hago todo lo que hago. Pero la verdad, yo les preguntaría, como me dijo alguna vez un joven, dice, pues yo veo que mi papá, mi mamá, todo lo hacen para que seamos felices, pero yo no los veo felices a ellos. Entonces, ¿cómo su receta me va a garantizar que a mí me va a servir sin ellos mismos lo son? Y tienen mucha razón. Los papás, bajo un estado del ego, porque finalmente es un estado del ego, creemos hacer lo que mejor le conviene a nuestros hijos. Pero la verdad es que nosotros mismos a lo mejor ni hemos logrado ese nivel de felicidad, porque a lo mejor ni siquiera tenemos claro qué es el concepto de felicidad, ¿verdad? Es parte de esa trampa de este mundo en el que vivimos, donde nos han hecho creer que la felicidad puede ser tener una casa, tener un auto, tener una carrera, tener una familia y no tener problemas en la vida. Eso es lo que a lo mejor te han enseñado que es felicidad, pero sinceramente alguien puede decir que bajo ese esquema es realmente feliz. No, o sea,
Igual hay gente que tiene todo el dinero del mundo, pero tiene el mayor de los sufrimientos, vive sufriendo, vive dañando a la gente. Entonces ese es uno de los puntos. La Kabbalah es un camino, es una enseñanza realmente de que nos va a dar los qués, los porqués y los para qués de la vida. Y quizás en esas respuestas le encontremos un nuevo sentido a la vida. Porque ¿cómo podemos nosotros decirle a nuestros hijos que lo que estamos haciendo por ellos es por su bien? Si de pronto ve a padres peleando, ve padres tristes, enojados, criticando, juzgando a medio mundo, a lo mejor hasta robando, maltratando a la gente, o sea, así es como, o sea, por un lado decimos que hacemos todo por su felicidad, pero nosotros nos comportamos así. O sea, unos padres angustiados todo el tiempo, maldiciendo, sintiéndose víctimas de la vida. O sea, ese es el punto. O sea, tenemos quizás la mejor intención del mundo de hacer el bien por nuestros hijos y por nosotros mismos, pero no contamos con las herramientas. La verdad es que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dado las herramientas para entender la vida, entender el porqué de los retos. No significa que esta vida no sea de retos, que no tengamos desafíos que estar trabajando todo el tiempo. No, claro que sí. La Kabbalah siempre nos invita a ir siempre por más y por más, ir rompiendo y superando nuevos retos. Y bueno, eso es lo que la Kabbalah nos va a enseñar. Nos va a dar herramientas para poder entender los qués, los porqués y los para qués de la vida. Y una vez que entendemos esto, pues créanme que la vida empieza a cobrar otro sentido. Quizás si tienes un problema de salud, créeme que le encontrarás un sentido diferente a tu enfermedad. Si tienes algún problema, algún conflicto en tus relaciones, tienes odios, rencores, todo eso le encontrarás un sentido y en su momento te darás cuenta de que no puede existir el odio y el rencor. Pero bueno, todo eso nos va dando la vida. Si tenemos problemas económicos, lo puedes enfrentar de otra manera. Dicen que la luz, que la divinidad nos manda los retos, pero nosotros somos los que decidimos cómo afrontarlo, desde qué plataforma, o desde la plataforma de la reacción, del ego, del buscar culpables, o desde la plataforma de la conciencia, de la plataforma de buscar respuestas, de crecer como oportunidades de crecimiento en nosotros, en los seres humanos. Todo eso es la Kabbalah. La Kabbalah es toda una escuela para encontrarle un sentido diferente, y no solo diferente, sino encontrar el verdadero propósito por el cual vivimos o estamos aquí en este mundo. Esa es la Kabbalah. Vamos a un corte y regreso con ustedes en un momento.
Estamos de regreso aquí en su programa Revolución, revolucionando la conciencia para vivir mejor. Vamos a seguir dando respuestas a algunas preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la Kabbalah? He estado explicando mucho a qué nos lleva la Kabbalah. Podemos decir que la Kabbalah es una sabiduría, es una enseñanza que nos va a dar la explicación profunda y secreta de cómo funciona el universo. Realmente el ser humano entra en conflicto porque estamos desintonizados en cuanto al flujo universal. Es como ahorita estamos entrando a la primavera. La primavera, ¿qué nos indica? Pues es la oportunidad ya de las semillas de sembrar las semillas, y posteriormente ya vendrán las lluvias, habrá que cuidar la planta, etcétera. Nadie va a sembrar en invierno, ¿de acuerdo? Bueno, así sucede con la Kabbalah, nada más que la Kabbalah nos dice cómo funcionan las leyes prácticamente a diario, cómo subirnos a ella, porque finalmente el universo siempre está equilibrado. Somos nosotros los que nos hemos salido de su equilibrio, y ahí es donde viene el caos en la vida del ser humano. El camino espiritual de la Kabbalah precisamente nos explica el porqué de cada cosa, cómo funciona todo en este mundo, qué es la vida, qué es la muerte, qué es Dios, qué es el hombre, qué es el alma, por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Finalmente, una de las grandes preguntas que siempre dice la gente es: ¿por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, la Kabbalah nos va a dar respuestas precisamente. ¿Qué es la Kabbalah? ¿Qué significa la palabra Kabbalah? La palabra Kabbalah viene de una palabra hebrea, que viene también incluso del arameo, que significa recepción. Recepción, eso significa. En un significado más profundo también significa las 22 potencias. Esa es la palabra Kabbalah, que viene a enseñarnos cómo realmente podemos recibir y mantener todo aquello que estamos buscando en la vida. También nos enseña a enfocar nuestros deseos. Uno de los grandes trampas de la humanidad es el deseo. Todos tenemos deseos, y el reto es aprender a canalizarlos, saber qué desear, cómo desear las cosas, porque esa es la trampa del ser humano. Por eso caemos en una cosa, vamos por la otra, me gusta esto, me gusta el otro, porque todo el tiempo estamos deseando cosas, ¿no? La Kabbalah nos va a ayudar a refinar nuestros deseos, nos va a ayudar a que vayamos enfocando de una manera más precisa nuestros deseos. Ok, otra pregunta que me dicen que es importante aclararla. Dice: oye, ¿la Kabbalah tiene que ver algo con las religiones? No, definitivamente no. La Kabbalah es una enseñanza, es un camino espiritual de carácter universal, y que existe desde antes que surgiera cualquier religión en el mundo. Las religiones realmente las creó el hombre porque en su momento era necesario. Pero desafortunadamente las religiones han sido la causa en nuestra historia de odios, de guerras, de matanzas. Todo eso es lo que nos ha llevado la religión, porque finalmente la caída de la conciencia del ser humano fue cuando se fragmentó, cuando se dividió. Entonces mientras siga habiendo blancos y negros, amarillos y azules, seguiremos en la conciencia de la fragmentación, en la conciencia de la división. Mientras no nos veamos como un solo planeta, como una sola raza humana, que tenemos un solo propósito, seguiremos en este proceso. Entonces la Kabbalah no es ninguna religión, es una enseñanza que incluso muchas religiones la toman como parte fundamental de sus enseñanzas, ¿no? Alguna vez me preguntaba un alumno: oye, ahora que yo voy a mi religión, entiendo mucho lo que me está diciendo mi sacerdote, y la pregunta es: ¿por qué no nos enseñan a nosotros eso los sacerdotes? ¿Por qué solo ellos? ¿Por qué se lo quedan? Bueno, realmente ese es uno de los puntos más importantes de este tema, que la Kabbalah durante muchos siglos estuvo solamente supeditada a grandes poderes, a gente de cierto nivel, se mantenía en secreto, solo era transmitida discretamente,
porque era usada de una manera quizás para fines, en algunos casos, no, desde luego no, porque realmente si no existía la Kabbalah el mundo ya se hubiera caído desde cuándo, pero a veces se usó de una manera de uso de poder, y eso se convirtió en una religión posteriormente. Entonces la Kabbalah no es ninguna religión. La religión generalmente son dogmáticas, nos dicen son tú cree y punto, no preguntes los porqués o el para qué. En fin, todo eso es la Kabbalah. Realmente trabaja el concepto de libre albedrío. Kabbalah no habla de dogmas, no habla de creencias, eso es muy importante. Kabbalah, el primer principio que manejamos es que no creas nada, practícalo, llévalo a tu vida diaria y ahí verás realmente si te funciona o no te funciona, ¿de acuerdo? La Kabbalah nos entrega sabiduría, pero ya es decisión nuestra el usarla o no usarla adecuadamente, ¿de acuerdo? O sea, a mí me toca, he tenido muchos alumnos que de pronto van y se llenan de conocimientos, de mucha información, y luego brincan a otra corriente, ya saben de esto, ya saben del otro, pero realmente nunca profundizan en ninguna sabiduría. Y yo les digo que realmente si quieren conocer los misterios y los secretos de una sabiduría, tienen que dedicarle un buen tiempo de su vida, porque la Kabbalah, como algunas otras enseñanzas de carácter espiritual, se van revelando poco a poco de acuerdo a nuestra propia capacidad que vamos desarrollando de conciencia. Entonces también es importante que entiendas que la Kabbalah es una enseñanza espiritual y que como tal no es un mero conocimiento. Conocimientos, hay muchos libros de Kabbalah, hay mucha información de Kabbalah hoy en día, pero la verdad es que la Kabbalah solo se vive cuando la empiezas a vivir en ti, cuando se trabaja en grupos. Tiene sus secretos el trabajo en grupo, porque trabajamos en grupos la Kabbalah. En fin, es muy importante que lo sepas. No es solo llenarse de conocimientos, no es solo ir y hablar, mira, yo sé esto, yo sé el otro, sino la prueba fundamental que nosotros vemos cuando un estudiante se está desarrollando en su vida, pues es precisamente cuando su vida se empieza a mover. Cuando yo veo un estudiante que se acerca a mí y me dice, oye, es que me pasó esto, me pasó el otro, y ahora me está sucediendo aquello y el otro, entonces es porque la Kabbalah sí la está aplicando en su vida. Esa es la manera de la Kabbalah, funciona así. ¿La Kabbalah de qué se trata? La Kabbalah nos lleva a conocer la realidad profunda y no el mundo de la ilusión en el que vivimos, en el ego. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a dar un punto. Cuando un estudiante de Kabbalah se pone a estudiar la Kabbalah, la verdad lo que sucede es que su mundo de ilusión que ha creado en toda su vida se empieza a modificar. Se empieza a modificar. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es la sabiduría de la verdad, es la sabiduría de la realidad total. Y por lo tanto, todo aquello que hemos creado de una manera ilusoria se empieza a modificar. Y a veces hay cambios muy fuertes, ¿no? Yo tengo alumnos que de pronto dicen, ya, no más en este camino porque me está moviendo mucho. Y digo, bueno, pues nos veremos en la próxima vida, cuando decides seguir a hacer tu trabajo espiritual, porque finalmente todos tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual en algún momento de nuestra vida o en las próximas vidas. La divinidad no tiene prisa. Recuerda que la vida es eterna, el alma es eterna, así que tú decides cuándo. La Kabbalah es un camino de transformación total, porque es el único camino que tenemos para poder recibir, como dice su palabra, Kabbalah es recepción. Pero solo vamos a poder recibir la luz, la sabiduría, en la medida en la que nos vamos transformando como seres humanos. ¿De acuerdo? Todos los que estamos vivos en este planeta es porque todavía tenemos algo que corregirnos. No somos perfectos, todos traemos procesos de mejora, de corrección, y ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que nos lleva a la Kabbalah, transformarnos cada vez más, transformarnos en mejores seres humanos. Como al principio decía, de pronto parecía ser que solo nos dijeron que a esta vida venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, y la verdad es que eso pues suena demasiado
como pérdida de tiempo, ¿no? Para venir a este mundo, a eso como que no sería suficiente. ¿A qué venimos? Precisamente a transformar nuestra naturaleza, ¿sí? Y se habla mucho, aquí voy a tocar un tema un poquito más profundo, ¿no? O sea, ¿qué venimos a transformar? Nosotros nos han enseñado que existe el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y todos, y los seres humanos tenemos los tres, pero se han olvidado de otro, que es el reino humano, ¿de acuerdo? Y ese reino humano es el que venimos nosotros a desarrollar, a revelar. ¿Y qué venimos a transformar? Precisamente esa naturaleza que traemos, mineral, animal, vegetal, en eso, porque todos nos comportamos de alguna manera como vegetales o como piedras. Cuando te estancas en la vida parecemos piedras, o sea, no nos movemos de un solo lugar, a veces somos tercos, esos son como piedras, no se mueven, ¿de acuerdo? O los vegetales que solo viven y sobreviven, ¿de acuerdo? Como sale el sol y la luna y ahí se la llevan en la vida, o los animales, que es el grado más, digamos, más fuerte que el ser humano viene a trabajar, porque ahí se encuentra todo nuestro proceso reactivo, todo nuestro proceso incluso sexual, en la búsqueda de un placer, nuestra reactividad permanente. Todo eso es lo que nosotros venimos a transformar. ¿Hacia dónde? Hacia un ser humano. Realmente eso es lo que venimos nosotros a revelar, al ser humano, a ese que está más allá del animal, ese que está más allá del proceso reactivo, ese que está más allá de buscar simplemente comer, reproducirse, tener placer y listo. Y realmente es donde estriba la mayoría de nuestro proceso de transformación. Todos los seres humanos venimos a transformarnos, y eso es lo que se refiere la Kabbalah cuando habla de ese proceso. Pues todo eso es la Kabbalah. En la Kabbalah, uno de los principios, una de las leyes más importantes que se manejan es la ley de la causa y el efecto. ¿Y esto qué significa? Pues en primer lugar, entender que la Kabbalah, que el concepto de causa y efecto, de entrada tiene que ver primero con nosotros como seres individuales. Cada uno de nosotros trae su propio propósito, trae su propia película de su vida, su propia misión, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso, pues vamos a vivir nuestras causas y nuestras consecuencias de nuestra vida. Pero también algo muy importante, todos somos causa de todos y todos somos consecuencia de todos. O sea, vivimos en una colectividad. Todo lo que hacemos tiene un efecto en todo el planeta. Toda nuestra propia negatividad tiene un efecto. Es más, la Kabbalah de pronto dice, bueno, o sea, si la suma de un país de pronto genera muchas envidias o mucha negatividad, mucha agresión, pues posiblemente en alguna otra parte del planeta surja algún tsunami, algún terremoto. ¿Por qué? Porque simplemente la naturaleza lo que busca es equilibrar la negatividad que se está generando por un lado y la está equilibrando por otro lado. Entonces todo es el concepto de unidad, entender que todos somos uno, entender que todos nuestros actos tienen efectos en todos. Y eso es algo a veces muy difícil de entender, porque nuestro estado del ego nos hace creer que lo que hacemos no afecta a nadie, ¿no? Para mí es muy común encontrar a muchos jóvenes que de pronto dicen, bueno, yo hago lo que quiero, yo no daño a nadie, a mí déjeme hacer lo que quiero. Y ese es un estado del ego, y así nos pasamos la vida. Nos pasamos la vida haciendo lo que queremos, creyendo que no tenemos efectos en los demás. Y eso es lo que se llama una falta de responsabilidad en la Kabbalah. Uno de los principios en Kabbalah es asumir la responsabilidad, y un tema de la responsabilidad tiene que ver con esto: entender que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo hable, tiene efectos no solo en mí, tiene efectos en todo el planeta, tiene efecto en todo el mundo. Es un concepto de unidad, es un concepto muy profundo, pero ir entendiendo esta parte nos va a ir dando más conciencia de la vida. ¿Qué más nos dice? Bueno, a veces nos pasamos la vida pensando que nuestra vida es injusta porque no nos dio lo que queríamos, ¿verdad? No nos trató como quisiéramos. Pero la verdad es que en el mundo, en el universo, existe lo que se llama una justicia divina. Nada es injusto. Todo en este universo está equilibrado. Si alguna vez algo que nosotros sentimos como injusticia, pues posiblemente a lo mejor
estemos únicamente pagando las consecuencias de un daño energético que nosotros hicimos hace tiempo. ¿De acuerdo? O sea, no existe la injusticia como tal en el mundo divino. Yo escucho a mucha gente quejarse, es que injusta es la vida, qué injusto es el mundo, cómo me ha tratado la vida. Y no, realmente todo está equilibrado. Obviamente no nos gusta aquellos que va contra lo que no sentimos que es correcto, sentimos que es injusto cuando se trata de nosotros, pero nunca vemos el otro lado. Sí, siempre todo tiene que ver injusticias y a mí me va mal. Pero realmente la Kabbalah nos enseña que todo está equilibrado, que no existe un desequilibrio y sobre todo nos enseña a no sentirnos víctimas de la vida. Nos enseña a entender precisamente esta ley de causa y efecto, que todo lo que soy hoy en este momento ha sido simplemente consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. I just can't help myself.
myself, I just can't help 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 myself, I just can't. Hola, ya estamos de regreso nuevamente aquí en tu programa Revolución, revolucionando la conciencia, y te invito a que nos escribas tus preguntas, tus comentarios. Un saludo muy afectuoso a nuestra compañera Maggie de Soportes Aries, que siempre está al pendiente y nos escucha. Un saludo, mi querida Maggie. También para Angélica, que nos escucha desde Los Ángeles, California. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, estamos aquí a sus órdenes. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre qué es la Kabbalah, para qué nos sirve la Kabbalah. Y si pensáramos en una definición o en un fin, uno de los fines más importantes de la Kabbalah precisamente es que nos va a enseñar a transformarnos en mejores seres humanos, transformar nuestra naturaleza negativa en una positiva. ¿Y cuál es el punto? Que, bueno, no es tan fácil, porque nuestro ego nos hace creer que somos seres perfectos, que no tenemos errores, que pues uno que otro detallito por ahí, pero no es para menos. Y precisamente en estos días que estamos sembrando la semilla del mes, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de nuestras amigas de Sagitario. Por ejemplo, amigas de Sagitario, a lo mejor por ahí te lo han dicho, te lo han comentado algunas personas, pero tú no les has hecho mucho caso. Pero nos dice la Kabbalah que uno de los temas principales que viene a trabajar, por ejemplo, nuestras amigas de Sagitario, que es esa parte que si la trabajan, van a revelar mucha luz, van a avanzar mucho en su conciencia, ¿de acuerdo? Y uno de los puntos que nos dice, por ejemplo, es que deben de defender sus ideales. Sagitario le cuesta mucho trabajo, digamos, defender sus puntos de vista, le tiene mucho miedo a entrar a veces al conflicto, en un término normal. Porque cuando Sagitario revienta, cuidado porque dicen que la cabeza de un Sagitario es como una jaula llena de pajaritos, que ahí pueden estar tranquilos y felices, pero apenas le tocas y se alborotan todos sus pensamientos, ¿no? Pero un trabajo importante que tienes que hacer, mi querida amiga de Sagitario, en tu naturaleza, es defender tus ideales, defender aquello en lo que tú crees, y no te importe mucho si creas conflictos, ¿no? Realmente, porque eso te ha llevado a ser demasiado complaciente, te ha llevado a pues aceptar las cosas, las opiniones de los demás, y no se trata de crear conflictos, finalmente más bien que no tengas miedo a defender tu punto de vista. Por ejemplo, otro aspecto importante, ¿no? Analizar todas las situaciones antes de tomar una decisión. No seas tan reactiva, porque Sagitario actúa mucho en función de esa reactividad. En cuanto se siente amenazada, ventilada, luego reacciona. No, debes de mantener la calma, de mantenerte antes de tomar una decisión, porque muchas de tus decisiones, muchas de tus palabras en forma brusca dañan a las personas, dañan a los demás y te dañan a ti mismo también. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los, por ejemplo, son de los temas que venimos a trabajar. Y la Kabbalah nos da cierta guía, ¿no? Los signos astrológicos. Para la Kabbalah, la astrología es un aspecto que nos ayuda a corregir. Es un mundo de limitaciones. Precisamente la astrología es una herramienta que usamos para reconocer en dónde venimos limitados, para reconocer mucho esa naturaleza que tenemos que corregir como seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, nuestra amiga de Sagitario, un poquito más de sensibilidad hacia los sentimientos, hacia los demás. Sagitario, en su búsqueda de su libertad, siempre defiende su libertad, siempre vas a encontrar a los Sagitarios siempre independientes, siempre queriendo ser libres, les encanta viajar, de veras, pero en el fondo lo que están buscando es como no, les da miedo establecer una relación, les da miedo entregarse, les da miedo abrirse a los demás, son un poquito así cerradas en su corazón.
Y toda esa aparente búsqueda de libertad en realidad no es que sea una libertad, porque la Kabbalah nos enseña que la única libertad es la libertad del ego. Pero Sagitario busca mucho eso. Si has tenido una relación con una Sagitario o un Sagitario, verás que son demasiado así como distantes, muy independientes, pero en el fondo es porque tienen ese miedo a entregarse. Y ellas creen que así pierden su libertad, ¿de acuerdo? Pero entrégate un poquito más, abre tu corazón realmente, no seas tan insensible, no te enfoques tanto en ese cuidar tu libertad, cuidar que no se te vaya a perder, porque ahí puedes estar perdiendo relaciones importantes en la vida. Entonces es un ejemplo de las limitaciones que venimos a trabajar como seres humanos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a entrar ahora a nuestra sección de contraespejo. La sección de contraespejo pues tiene la función de hacernos ver la conciencia que hay detrás de una noticia, detrás de algún tema de relevancia del momento, o incluso nosotros en el centro Azcadmon, que es el centro de la Kabbalah que tenemos, trabajamos mucho el tema del consumismo. Y no desde el punto de vista de ir en contra de nada ni de nadie, sino estamos convencidos que el consumismo ha sido la causa, una de las causas de que la gente hoy en día sufra mucho, de que la gente tenga problemas económicos, de que la gente esté endeudada, y eso genera gente dañando a otras personas, gente molesta, gente triste, gente preocupada, gente que busca robar a otros, porque el tema del consumismo ha sido un tema que ha permeado por toda la sociedad, y la gente cayó en esa trampa del consumismo, ¿no? Entonces, en contraespejo de la noticia, del anuncio comercial, yo te pido que no te creas todo lo que ves en la televisión respecto, por ejemplo, hace rato veía yo a un artista anunciando a lo mejor una pasta dental. Hay que tener cuidado, yo te aseguro que ese artista ni siquiera ocupa esa pasta dental. No te creas que si te anuncia una modelo, te anuncia un vestido o una marca X, ella la usa. Porque es una de las trampas del consumismo, hacerte creer que ese artista, el que tú admiras, ese artista, el que a ti te gusta, ese artista o personaje a quien tú le tienes cierta confianza ganada a través de los medios, ella consume o esa persona consume lo que te está anunciando, es una gran mentira, no te la creas. Finalmente recuerda siempre, antes de meterte las manos al bolsillo o al bolso, pregúntate si realmente eso que vas a adquirir realmente lo necesitas. ¿Lo quiero o lo necesito? Es la pregunta que tú debes de hacerte. Y si realmente lo necesitas, pues adelante. Pero si nada más lo quieres, es tu ego el que te está llevando a gastar más y más y más de la cuenta. Entonces ten cuidado, no te dejes llevar por ese sentido de quererte parecer a tu artista favorito o alguien conocido o famoso, porque lo primero que debes de entender que ellos solo les pagan por decir lo que está ahí, no es exactamente que sea algo que tú necesites, ¿de acuerdo? Nosotros estamos convencidos que un consumo moderado, un consumo adecuado, llevará a una sociedad más en armonía, a una sociedad menos endeudada. ¿Cuántos problemas surgen entre las parejas, en las familias, de salud, por problemas económicos? Si te das cuenta, ese problema económico viene porque has caído mucho en la trampa del consumismo, te has dejado llevar. Y bueno, ya yendo más a profundidad, que espero no digamos que te vaya yo a confundir, pero la verdad es que cuando gastamos sin pensar es porque tú no estás apreciando lo que tú estás ganando. En el fondo hay un sentido de quererte deshacer de un dinero que te llegó y que no sabes qué hacer con él, porque en el fondo sientes que no te lo has ganado, y entonces gastamos por gastar. Otro día hablaré de las deudas, pero las deudas también tienen una connotación todavía más profunda. ¿Por qué nos endeudamos las personas? Bueno, el ego nos hace endeudarnos, pero hay algo más profundo también, las culpas. Las personas gastan por culpas. Hay gente que
Hoy en día se da muchísimo, hay muchas personas de casa que andan trabajando, por ejemplo, pero en el fondo guardan una culpa por dejar a sus hijos en la casa o dejarlas más tiempo, o no estar con ellos, y eso provoca que siempre les quieran estar comprando todo con tal de cubrir sus culpas, ¿de acuerdo? En fin, quizás sea muy profundo lo que te estoy diciendo, pero analízalo. ¿Por qué estás gastando? ¿Por qué estás gastando más de lo que puedes gastar? ¿Por qué estás cayendo en la trampa de ese consumo un tanto irracional, pero que te está llevando a qué? A conflictos, a sufrimientos muy profundos, a enfermedades y a cosas a veces muy graves, a desear mal al prójimo, a estar criticando, juzgando, o sea, a todo eso nos lleva el no tener un consumo responsable, y eso es lo que buscamos aquí nosotros en esta sección de Revolucionando la Conciencia, es que vayamos desarrollando nuestra conciencia del consumo. ¿De acuerdo? Yo estoy convencido que si esta sociedad estuviera más consciente de lo que consume, pues a lo mejor hasta podría gastar hasta más, porque le alcanzaría más el dinero. Pero hay gente que ya tiene endeudado todos sus próximos 5 años de vida. Solo, como dice un libro por ahí, cuando cobras, solo te dedicas a pagar. ¿Cuánto te quedas tú? ¿Cuánto realmente te estás quedando tú de lo que ganas? Si por aquí cobras y por aquí ya tienes una lista, ¿a quién le vas a pagar? No te quedas con nada, solo te dedicas a pasar lo que ganaste. Entonces es la idea, no te creas todo lo que anuncian, y tampoco creas que el artista o la artista que anuncia tal artículo, tal servicio, esa persona lo utiliza. Realmente a ellos solo les pagan un dinero por decir lo que tienen que anunciar. Tomemos más conciencia, insisto, todos con la finalidad de ir restando esos aspectos que están generando demasiada desarmonía en nuestra sociedad, demasiada desarmonía, la búsqueda de obtener dinero fácil con tal de solucionar nuestros problemas, pero todo está en nosotros somos los que quizás hicimos mal uso del dinero, y tenemos que asumir esa responsabilidad. Si seguimos buscando culpables y le seguimos echando la culpa al gobierno, a las crisis, pues nunca vamos a salir de ello. La solución está en cada uno de nosotros. Esa es la conciencia del día de hoy en Contraespejo. Para ir concluyendo nuestro programa, un mensaje de conciencia del maestro Yehuda Ber, que es muy profundo. Y me salió a colación porque precisamente el día de ayer me comentaba mi esposa que una amiga se le acercó muy molesta, muy angustiada porque no le habían dado el aumento de sueldo y no la habían, digamos, recategorizado, no le habían dado un mejor puesto, que a muchos compañeros se los dieron y a ella no le tocó. Entonces está enojadísima porque ella había hecho muchas cosas según para merecerse un aumento o una mejor posición dentro de la empresa en la que se encuentra trabajando. Entonces déjame decirte esta meditación, que es muy profunda, no es tan sencilla de llevar a cabo, porque pues no tenemos ese sentido de unidad. Si nosotros desarrollamos el sentido de unidad, nos daremos cuenta que las bendiciones de los demás también son bendiciones para ti. Cuando a alguien le va bien, a ti también te puede ir bien. Voy a leerla tal y como está. Dice: existe un gran poder de escoger ser feliz por la buena suerte de otra persona. Imagínate, ser feliz por la buena suerte de otra persona. Qué difícil en este mundo lleno de egos, llenos de carencias. Te la pongo difícil, ¿verdad? Ser feliz por el éxito de otro, y más si es de tu competencia, y más si es de tu peor enemigo, más si es de tu compañero con el que has estado peleando el puesto y ahora resulta que se lo dan a él o a ella. Pero existe una gran poder, una gran bendición si tú escoges ser feliz en lugar de enojarte. Alégrate porque le vaya bien, y entonces tú estarás atrayendo esa bendición también a tu vida. Pero si en cambio te enojas, te molestas y empiezas a verla feo, a lo mejor era tu mejor amiga o amigo y de pronto ahora le dieron el puesto y entonces ya te enojaste con él,
lo único que vas a traer es más negatividad a tu vida. En este mundo, yo sé, de tanta negatividad, de tantas envidias, es muy difícil llevar a cabo esto, pero practícalo. Practícalo para desarrollar y poder traer bendiciones a tu vida. ¿Sí? Especialmente cuando es más difícil, cuando a tu peor enemigo, cuando a esa persona que tanto odias, de pronto le va bien en la vida, créeme, quieres traer bendiciones a tu vida, procura alegrarte y entonces estarás trayendo tú también bendiciones a tu vida de inmediato. Es un trabajo muy duro de conciencia, pero es una herramienta poderosísima para traer bendiciones a tu vida. Vivimos en un mundo desafortunadamente lleno de envidias, pero la Kabbalah nos da estas armas poderosas. Por eso es que nuestro sentido de vida cambia, ¿no? Imagínate, oye, que le va excelente a tu peor enemigo, oye, excelente, le mando bendiciones, maravilloso. ¿Por qué? Porque en Kabbalah nosotros manejamos el sentido de unidad y sabemos que si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Por eso me alegro que te vaya bien. Es más, pido por ti para que te vaya bien, porque en esa medida nos va a ir bien a todos. Esa es la conciencia y por eso nuestra vida cobra un sentido diferente. Así que te invito a que reflexiones sobre este proceso. Es muy común que te pase, que te estés peleando por un puesto, que te estés peleando por un contrato y resulta que se lo dieron a un amigo, se lo dieron a la competencia. Y obviamente eso te genera un proceso a lo mejor de animaversión contra el otro, pero ojo porque eso te va a traer consecuencias negativas en tu vida. Así que bueno, pues te invito a que nos sigas escuchando todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 12 del día. Y soy Roger Castellanos y me despido de ti con nuestra frase, nuestro eslogan del Centro Ad Kadmon que dice: piensa, habla y actúa con tu prójimo como el Creador lo hace contigo. Hasta la vista, Lekle Shalom. 4 Digital Radio. Transmitiendo desde 17 Sur 2731, Puebla, México.